Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Guilov, más conocido como el transportador global, y te doy la bienvenida a Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. En este programa voy a recibir a verdaderos rockstars que vendrán a conversar sobre todo lo que una empresa necesita para importar y vender productos sin complicaciones y todo lo que viene después. Proveedores, aduanas, impuestos, regulaciones, marketing, contabilidad, ventas y mucho más. Pero antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción seguir y a activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y además apoyes el programa. Dicho esto, comencemos. Hoy tengo el honor de recibir a Alexis Cami, fundador del Observatorio de la Conciencia Empresarial, una organización que busca divulgar el quehacer de los líderes y las empresas conscientes. También fundó la consultora Advisory Service, especializada en el desarrollo y actualización de modelos de negocios hacia modelos de valor, utilizando metodologías propias que habilitan a empresas para que, al suscribir un propósito superior e ir tras el triple impacto, se vuelvan empresas conscientes. Es autor del libro La Jaula de Oro, Cómo liberarte del día a día de tu empresa, dirigido a dueños de empresas con la finalidad de ayudarlos a salir del agobio diario, de modo que dispongan de mayor tiempo de calidad. La verdad es que podría continuar nombrando grandes logros, pero sin más preámbulos le doy la bienvenida a Importación 360. Bienvenido, Alexis. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación y feliz de conversar contigo. Oye, Alexis, para partir y fijar algunos conceptos como básicos de esta conversación, cuéntanos un poco sobre esto del modelo de valor y por qué es importante para los empresarios considerarlo. Lo que pasa es que estamos viendo un cambio estructural en la sociedad, probablemente el más grande desde la Revolución Francesa. En la sociedad está ocurriendo un cambio muy profundo que se debe básicamente a tres fenómenos que se acoplaron. Cada uno de estos fenómenos tiene el potencial de generar un cambio de paradigma en sí mismo, pero cuando tú juntas los tres, el cambio es absolutamente exponencial. Los tres fenómenos son la cuarta revolución industrial, todo el tema tecnológico, ¿cierto? Con hoy día, hay que decir lo que viene con inteligencia artificial. La segunda es la emergencia climática, donde hoy día estamos básicamente consumiéndonos el planeta. Hoy día, de hecho, seguimos consumiendo 1,5 planetas. Esa es la tasa que llevamos. Wow. Así que a esta tasa nos vamos a acabar el planeta. Y tercero, es el tercer fenómeno del cual se habla poco y para mí es el más importante, es la crisis de sentido. Esta es una crisis que viene instalándose con mucha fuerza, particularmente desde los años 60. De hecho, la Revolución de Mayo del 68 en París probablemente es una de las primeras evidencias. Y el estallido social que tuvimos acá está directamente relacionado, que tiene que ver con lo que los pensadores le llaman la caída de los grandes relatos. En los años 60 empieza a ocurrir esta caída de los grandes relatos, donde el principal es la religión. O sea, cuando caen estos grandes relatos que le decían a la gente hacia dónde ir, entonces la persona se quedó con, esta promesa de que el mañana iba a ser mejor, se cae y dice, entonces lo paso bien hoy. Y eso empezó a introducir en la sociedad el individualismo. Las empresas vieron esto, ¿cierto? Y empezaron a meterle marketing y empezamos el mercantilismo. Y eso empezó a hacer que cada vez la gente se empezara a sentir con menos sentido y hoy día preguntándose, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y está generando mucha desidia en la sociedad. Entonces, estos tres fenómenos se acoplaron y produjeron un cambio estructural en la sociedad. Entonces, la gran pregunta, cuando tú tienes un cambio de paradigma, ya no puedes seguir proyectando el futuro en base al pasado, porque hubo un cambio estructural. Entonces, la pregunta es cómo te tienes que parar en este nuevo paradigma. Y la respuesta, y esto es lo que nosotros empujamos desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial, que tiene que ver con que la empresa tiene que cambiar el rol que ha tenido en las últimas décadas. Si tú piensas en las últimas décadas, todo el tema ha sido, lo que nos enseñaban en la universidad, ¿no? Es maximizar utilidades, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer en la empresa? Maximizar utilidades. Hoy día eso no es suficiente. Por producto de este cambio estructural que ocurrió en la sociedad, que está relacionado con un cambio, con un quiebre generacional.
Lo que venía sucediendo, si tú miras para atrás, es que cada 10 o 20 años aparecía una nueva generación que quería instalar ciertas creencias, y en la historia siempre se encontró con la generación anterior que le dijo, cuando usted sea grande, ahí me dice cómo hacer las cosas, hoy día no. Pero esto cambió con la llegada de los millennials, y tú eres un buen ejemplo de esto. Cuando llegan los millennials se encuentran con Internet. Entonces, al encontrarse con Internet, cambia la relación de poder entre las generaciones. Y por primera vez, si tú lo piensas, por primera vez en la historia, los padres empezaron a necesitar a sus hijos para operar en el día a día. Entonces, lo que empezó a ocurrir es que los jóvenes empezaron a instalar sus creencias mientras son jóvenes. Se empezaron a tomar el mundo. Y lo que están buscando estos jóvenes en gran medida tiene que ver con elementos de conciencia, de que la empresa no solamente sea un generador de utilidades, sino que también le haga bien al mundo. Entonces, por eso que nosotros hablamos de que este cambio de paradigma hace imprescindible para las empresas que no quieran enfrentarse con la obsolescencia producto de todo este cambio estructural, que cambien de un modelo de negocio que es solo enfocado en maximizar utilidades a un modelo de valor donde se genere valor no solamente para los accionistas, sino que también para la sociedad y el medio ambiente. Y la buena noticia es que hoy día ya hay suficiente evidencia de que las empresas que adoptan un modelo de valor son más rentables incluso que las tradicionales de modelo de negocio. Ahora, nosotros en todos los capítulos siempre vamos poniendo como este ejemplo, esta persona que importa productos, ¿ya? Porque en el fondo está muy bien explicado los conceptos, pero finalmente uno dice, ya, pero yo soy un importador, tengo una tienda, vendo por internet, tienda física. Yo me podría decir, bueno, escucho esto como que me suena como muy lejano a la mayoría de las pymes de Chile, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo esto lo traigo para mi negocio puntual, con acciones quizás un poco más concretas, y que, claro, quizás yo no voy a hacer que cambie el clima del mundo, pero puedo dar un primer paso? Entonces, ¿cómo esto se baja a cosas más concretas? Mira, justamente el modelo de valor hace eso, y te daré algunos ejemplos de qué es lo que tiene que ver con esto. Entonces, tú primero tienes que hacerte cargo de los tres fenómenos, ¿ya? El tema tecnológico está cambiando absolutamente todo, ¿cierto? Y particularmente en el mundo de la importación, uno de los elementos claves que está pasando gracias a la tecnología y a la globalidad, que son dos de los valores de estas nuevas generaciones, es la desintermediación, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo fuese importador, un elemento que debería estar mirando, es decir, este fenómeno tecnológico está impactando desde esa vereda. El segundo fenómeno que tiene que ver con todo el tema de la emergencia climática. Cada vez los consumidores van a ser más exigentes respecto a cómo tú estás trayendo, qué estás trayendo, cuánto estás gastando, cuánto estás echando a perder el planeta en el camino. Entonces, yo como importador debería empezar a mirar, de empezar a privilegiar y a empezar a desarrollar y empezar a pensar, bueno, el packaging que sea más consciente, que sea menos dañino para la sociedad, el transporte, cómo lo estoy trayendo. Todos esos elementos van a ser cada vez más importantes en la sociedad. Estos son vientos, imagínate que estas son las tendencias que están moviendo el mundo. Entonces ahí tenés un segundo elemento. Y el tercero que tiene que ver con la crisis de sentido, el gran tema por donde están empezando a sentir, porque estos elementos evidentemente los sienten mucho más cerca las empresas B2C. Los que están frente al consumidor, todo esto, ahora estoy entendiendo por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, porque tienen directo contacto con el consumidor que cambió producto de esto. Piensa que los millennials y los centennials van a representar el 50% del 2030. Es decir, estos temas que estamos hablando son esenciales para estas nuevas generaciones. El tema de la sustentabilidad, que hoy día está cambiando a la regeneración, es el equivalente a una nueva religión. Entonces, te vas a empezar a encontrar tú como importador con que al otro lado puede ser incluso un comprador de grandes retailers o el consumidor final, que de repente te va a empezar a
a mirar, a preguntar, bueno, ¿y qué está pasando? Oye, mira la cantidad de cosas que me está trayendo, mira la cantidad de cajas que después no se preocupan de reciclaje. Y en el tercer fenómeno, el gran tema tiene que ver con que en el mundo B2B, donde se está sintiendo es que está diciendo difícil el mantener los nuevos talentos. Los nuevos talentos no están conectándose solamente con maximizar utilidades. El pago, el tema del sueldo, hoy día pasa a ser un tema higiénico. Si tú te estás proyectando en el tiempo y necesitas trabajar con nuevas generaciones, como por ejemplo colaboradores, este es otro tema que te va a pegar. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Yo haría primero, empezaría a mirar qué está pasando con la tecnología en términos del cambio. Segundo, ojo con los temas medioambientales porque es una religión hoy día. Y tercero, ojo con solo maximizar utilidades, sino que además tengo que, de alguna forma, proveer más sentido a la gente, que las nuevas generaciones están con una crisis brutal de que ¿para qué me levanto en la mañana? Entonces, todo esto es relevante para todos. Ahora, recalcar, porque esto, claro, suena, voy a llamarle, no sé la palabra romántica, pero suena como, porque si todos lo vemos como, yo tengo una tiendita, con suerte gano para poder mantener a mi familia, ¿por qué me hace más hay que preocupar de esto que tú mencionas? Porque es buen negocio. Eso, porque al final del día, por más que tú lo sientas de verdad, o sea, yo de verdad lo siento, es un tema de cómo va a ser el consumidor en un par de años más allá de si tú lo sientes o no lo sientes. Entonces esto no es un tema romántico, es un tema de negocios. Exactamente el punto que estás diciendo tú, que aun cuando, porque nosotros siempre decimos, tú puedes colaborar por ética, en términos de que, ¿sabes qué? Hace sentido, tenemos que hacerlo bien, o por conveniencia. Pero tienes que avanzar en este camino, porque si no vas a empezar a tener problemas con consumidores que te van a privilegiar otro importador que sí está más preocupado desde dónde vienen las cosas, de cómo los manejan. Segundo, vas a empezar a tener problemas con traer colaboradores. Entonces, cuando tú tienes un colaborador que se conecta con algún sentido, cuando digo sentido, esto puede ser tan simple como en el proceso de la importación, o sea, tú quizás ayudar a terceros. Por ejemplo, no tengo idea, gente, por ejemplo, que necesita en tu barrio, por ejemplo, necesita ciertos medicamentos que no los pueden conseguir acá. Quizás tú puedes ayudarlos en el proceso de la importación. Entonces, tiene que ver con que estos no son grandes, no necesitas hacer grandes cambios para ir avanzando. Pero lo que tienes que hacer sí o sí es avanzar en esta dirección, porque si no lo que te va a pasar es que en un momento no te vas a dar cuenta de que cambiaron tus consumidores y la gente no quiere trabajar contigo. Entonces, por eso que es importante el empezar a tenerlo. Y te puedo dar otros ejemplos de cómo se aplica esto, pero es importante, esto es relevante para todos, desde la empresita que tiene un local hasta los grandes retailers. Ahora, hay un punto, obviamente, porque todas estas cosas que tú mencionas, vamos a llamar como que no son del día a día. La mayoría de las pymes de Chile nos pasa que uno dice ya, claro, tengo ganas de hacer todas estas cosas por el mundo, de verdad lo creo, ¿no es cierto? Pero estoy todo el día metida en el negocio y no soy capaz de ni siquiera investigar las tendencias. No soy capaz de investigar nuevos packaging, porque estoy tan preocupado de ganar el sustento mensual, digamos. De llegar a final de mes para pagar las cuentas. O de crecer, ¿no es cierto? Que digo, ¿en qué momento hago esto? Y aquí de fondo estoy dando pie al otro punto de la introducción, que tiene que ver, perfecto, lo creo, me interesa, pero ¿cómo hago para hacerme ese tiempo? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿eh? Y hoy día, si un mensaje me gustaría dejar, tiene que ver con lo que acabas de decir, que si no logro generarme el tiempo para entender lo que está pasando, puede que cuando me dé cuenta sea tarde, porque el cambio que está ocurriendo es sideral. Entonces, justamente por lo que acabas de decir fue que yo escribí este primer libro.
¿ya? Yo estoy, si Dios quiere, este año voy a sacar el segundo libro. El primer libro, que se llama La Jaula de Oro, justamente la razón de ser es esa. Y está enfocado justamente a las pymes, a empresas más chicas, que mi preocupación en su momento dije, acá lo que va a pasar es justamente lo que estás diciendo tú, Daniel, que las pymes no lo van a ver, no van a entender lo que está pasando y de repente van a ver que el mundo cambió y se montó. Esto es como, imagínate que estamos todos jugando un cierto deporte, jugamos tenis y de la noche a la mañana te aparece ahora es pádel. Cambió. Entonces, pero como se juega, y ya todos están jugando, ya todos hicieron el proceso de adaptación y ahí es tarde. Entonces, justamente para subsanar ese problema es que escribí un libro que se llama La Jaula de Oro, que apunta a, primero, explicar el fenómeno de por qué los empresarios, particularmente las pymes, el dueño de la pyme queda atrapado en la empresa y cuáles son los pasos que debe dar para empezar a liberarse el día a día y cosa que tenga tiempo para poder analizar qué está pasando y cómo me va a pegar en mi negocio. Oye, Lexi, mira, si podemos empezar a ver algunos como temas básicos de esto de la jaula de oro. Ahora, ¿por qué jaula de oro? Porque alguien podría decir estoy atrapado, pero ¿por qué de oro? Me han dicho mucho, me dicen, yo estoy en la jaula de mimbre, otro jaula de cobre. El concepto de la jaula de oro tiene que ver con que si tú ves, hay empresarios que son muy exitosos, que han acumulado mucho patrimonio, pero lo pasan pésimo porque no pueden aprovechar nada de lo que generaron. ¿Por qué? Porque si no están, la empresa cae. Yo tuve un cliente, uno de mis primeros clientes me decía, mira, yo cuando me voy de vacaciones, el costo de las vacaciones es nada comparado con el costo que pago en la empresa por no estar ahí. Entonces, ese fenómeno que se da y que podemos entrar, si quieres, un poco un poquito más en profundidad, donde el empresario, mientras más visionario es y mientras menos experiencia tenga en gestión, en buenas prácticas de gestión, más tiende a quedar atrapado en la empresa y se empieza a convertir en una jaula, donde ya mientras más crece, más trabajo tiene, menos tiempo libre tiene, menos puede disfrutar. Y bueno, y puede ser que tenga una cuenta corriente espectacular con un montón de inversiones, pero no pueda tomarse vacaciones. De ahí viene el concepto de la jaula de oro y evidentemente para otros será de plata, cobre y quizás hasta mimbre. Pero es una jaula al final. Es muy interesante. Al final yo comparto contigo que hago con tener toda la plata del mundo si no puedo disfrutar a mis hijos, no puedo irme de vacaciones, la empresa. Y creo que hoy día además conecta mucho, y tú podrías comentar antes de entrar ya a la parte técnica, cómo estas nuevas generaciones ven la parte esto del disfrutar, se habla mucho del balance entre el trabajo y la vida personal. Algunos dicen que es como, no es horario, algunos dicen que son como durante el día. O sea, ¿cómo además están las nuevas generaciones viendo esto? Porque tú hablabas esto de los colaboradores, pero esos colaboradores también piensan diferente incluso en su vida. Así es. Más allá de los puntos que tú tocaste. Entonces, ¿cómo están viendo las nuevas generaciones y en general los nuevos empresarios este actuar? En el fondo que yo puedo ser dueño de una empresa y puedo ser, vamos a llamarle old school, y quiero hacer negocios con otro empresario, que vamos a decirle que es más millennial. ¿Cómo ven ese tema? Es un choque, pero tremendamente grande. Esto, cuando te hablaba de esto, de las generaciones, esto es como que cuando tú naces te ponen unos lentes a través de los cuales tú vas a ver el mundo, y si no tienes mucha conciencia, vas a ver el mundo del color que te pusiste los lentes. Y lo que está pasando justamente es que los empresarios old school no logran entender a estas nuevas generaciones, no las entienden, dicen que están... Y de hecho, uno de los cuentos que se cuentan, porque es un cuento, lo que te voy a decir, es que dicen, no, si ya cuando maduren van a cambiar. Y lo que es clave hoy día entender es que se produjo un cambio estructural. O sea, los millennials, ¿y para qué decir los centennials? Hace poco tuve esta es una historia que impresionante, tuve a la CEO de una startup en mi oficina y me decía, ¿cuál fue el tema? Me decía, no sé cómo trabajar con estos jóvenes. ¿Sabes qué edad tiene la CEO? 28 años. 30. 28 años. Y me hablaba de los centennials. O sea, si para la gente old school
no está pudiendo entender cómo están viviendo estos millennials, no te explico lo que son los centennials. O sea, los centennials son, pero mucho más. Y justamente el gran tema que tienen estas nuevas generaciones es que, por una parte, mirando hacia atrás, dijeron, el camino que venían mis padres no es el que yo quiero. De hecho, los centennials son la primera generación que sabemos que no quieren parecerse en nada a los padres. O sea, son como la antítesis de los padres. Porque miran a los papás y dicen, pero esto acumularon, al final destruyeron el planeta, mira la inequidad, se pitearon todo, ¿y para qué? Y hoy día, tú veías al joven, mira y dice, chuta, yo ahora si hago lo mismo, más encima, no tengo para cuándo conseguir mi casa propia, porque como están las cosas, o sea, con los precios cada vez, entonces no tengo el sueño de casa propia, ¿cuál es mi sueño? Entonces, hoy día, las nuevas generaciones lo que están buscando es la experiencia. Entonces, tú veis, quieren ser nómades digitales, no quieren tener hijos, quieren tener gatos porque son menos problemas. Entonces, frente a esa gente, tú no los puedes motivar solamente por, oye, vente y te va a pagar X más. No lo vas a mover si es que le vas a echar a perder la experiencia de la salida a comer, de los viajes, etc. Entonces, ¿cómo me ajusto a esto? Entonces, justamente acá lo primero es entender de que este es un cambio estructural que ocurrió. Esto es como que, imagínate que tú estuvieras en la playa y ves que viene un maremoto. Viene un maremoto, ni os lo quiera, pero tienes dos opciones. O tratas de parar la ola, o te pones traje de baño y agarras la tabla, ¿cierto? Bueno, el cambio que está ocurriendo en la sociedad es como un maremoto, en donde hoy día lo que es imprescindible es entender desde dónde vienen estas generaciones, qué es lo que quieren. Y ahí está otro punto que te doy como tip así directo para el mundo importador. Hoy día, uno de los cambios profundos que se ocurren es que hasta ahora el foco era desde la oferta. Era como, a ver, ¿qué tengo yo para vender? Y lo enchufo. ¿Ya? Por eso de ahí viene el marketing, a empujar lo que yo tengo para ofrecer. Hoy día tú lo que necesitas es entender muy bien la demanda. Y tienes que hacerlo desde la demanda. Y como cambió tanto la demanda, necesitas escuchar mucho a tus clientes. Y necesitas segmentarlos por tribus. Porque ya no es una cosa, no te sirve mira, yo atiendo al, no sé, pues, al ABC1, C2, no. Ahora tú tienes que ir a ver, ¿cuáles son estos? Este es el grupo que sigue, no sé, pues, este tipo de moda, estos son los ciclistas, estos son los veganos, y tienes que empezar a hacer ofertas que se conecten con esos grupos específicos. Entonces necesitas pasar de una mirada desde la oferta a 100% de la demanda. Entonces es otro ejemplo de lo que necesitas hacer en este cambio. Al final es bien interesante porque siempre todos estos temas que tú vas hablando se conectan finalmente igual con un tema de negocio. O sea, así, por supuesto. Vuelvo a repetir, o como decís tú, o por conveniencia o por convicción. Exactamente. Pero si no lo haces te va a quedar atrás. Exactamente. Entonces, entrando este tema de la jaula de oro, y que hemos hablado que finalmente hay temas de personas, de oferta y la demanda. Bueno, ¿qué primeros pasos yo debería dar para empezar a ganar tiempo, tener tiempo disponible para ver estos temas? Porque finalmente, o sea, si bien suena fácil, como ya vender al vegano, venderle a la persona que le gusta el planeta, ya, pero hay que hacerlo bien, digamos. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo partes? ¿Cómo partes? Mira, primero déjame explicarte cortito cuál es el fenómeno que ocurre, ¿ya? Y esto tiene que ver con que en toda organización, si tú quieres que crezca en forma sana, tú necesitas que 3 niveles o 3, esto me refiero a todo lo que es la visión, la gestión y la ejecución, estén equilibradas. ¿Ya? Entonces, para ponerte un ejemplo, la visión es, por ejemplo, el arquitecto soñando, ¿cierto? La gestión puede ser el constructor civil y la ejecución son los maestros que van y hacen el trabajo. ¿Ya? Entonces, necesitas esas 3 cosas en que estén equilibradas. Y lo que ocurre es que particularmente los empresarios
que son más visionarios y aquellos que no tuvieron una buena escuela de gestión. Cuando digo escuela de gestión, no estoy hablando que no hayan pasado por la universidad, sino que no hayan visto cómo se opera en una empresa con buenas prácticas de gestión. Esto típicamente pasa con la gente que emprendió recién salido de la universidad o que fue formado por el padre. Eso es típicamente cuando se da eso, tú tienes entonces un visionario que probablemente tampoco tiene en el lenguaje del libro, y no es peyorativo, sino que descriptivo, no tiene escuela, ¿ya? No tiene escuela de gestión. Entonces, cuando tú tienes a ese perfil, lo que ocurre es que el camino más directo es hacerlo tú mismo, o tú dar la instrucción. Esto igual como, imagínate, el artista que tiene en la imagen que quiere hacer de un pedazo de madera, va y lo empieza a hacer. Mucho más directo, voy, lo hago, o digo, mira, corta ese pedazo. Entonces, típicamente lo que sucede con este perfil de empresarios o emprendedores es que pasan de la visión a la ejecución. Se saltan la capa de gestión, porque la capa de gestión se ve como burocracia, se vuelve todo más lento, es decir, no aporta. Y el punto acá es que tú tienes que ir construyendo esta capa del medio que es de gestión. Ahora, ¿cómo haces eso? Yo en el libro propongo básicamente 3 pasos, ¿verdad? Que el primer paso tiene que ver con definir cuál es tu norte. Y cuando digo tu norte, se divide en 2 a su vez. La primera tiene que ver cuál es tu norte personal, que tú debes explicitar cuál es la relación que tú quieres tener con tu negocio de aquí a X años, idealmente 3 años. Entonces yo digo, mira, de aquí a 3 años, a mí me gustaría estar, trabajando medio tiempo, por ejemplo, ganando más o menos de tanta plata, no quiero tener avales. Describes cuál es tu relación, tú lo que quieres con respecto al negocio. Ese es el input para el negocio. ¿Por qué? Porque si no lo haces, vas a terminar justamente en una jaula. Y dije, yo esto no era lo que yo quería. Bueno, si nunca lo explicitaste, vas a terminar en lo que la inercia te va a llevar, que lo más probable sea que quedes atrapado. Con ese norte personal, sabiendo qué es lo que tú quieres con respecto a la empresa, pasas al norte de la empresa, que es a describir cómo se ve tu empresa en 3 años más. Y la recomendación es que lo hagas, que escribas en no más de 3 páginas y en tiempo presente, que digas, estoy en el 2027, por ejemplo. No sé, julio de 2027, mi empresa está vendiendo tanta plata, tengo esta estructura, estoy haciendo esto, no. Es poner lo que es tu visión, ponerlo explícito. Eso te va a ayudar para tener una dirección a donde quieres ir, ¿cierto? La gracia es que ese punto B que acabas de declarar, al compararlo con el punto A donde yo estoy, aparece el segundo paso que yo le llamo el RUN. El RUN es el roadmap al norte. ¿Cuál es mi camino? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar allá? Y ahí lo interesante es que, sabiendo dónde quiero llegar, lo que hoy día necesito definir es cuáles son los primeros pasos. Los primeros pasos que tengo que dar. No necesito armar todo el camino, pero ya sé a dónde quiero llegar, sé cuál es mi relación con el negocio, entonces puedo ir determinando cuáles son las iniciativas que tengo que empezar a desarrollar. Y el tercer paso clave, esto evidentemente se puede hacer mucho más complejo y más detallado, pero el tercer paso clave es encontrar las personas correctas que pueden implementar ese plan. Entonces, para mí son los 3. Si tú dijeras, mira, ¿cuál es el mínimo para hacer esto? Es explicita tu norte. Ese norte idealmente no solamente te va a servir para ti para saber dónde vas, sino que le va a servir a todo tu equipo saber para dónde van. Y tú, cuando invites a alguien a trabajar contigo, le vas a poder decir, mira, esta va a ser mi empresa el 2027. O sea, para que empieza a conectar. Segundo, tienes el plan estratégico, una versión primaria de un plan estratégico que es el que tienes que seguir, y sabiendo dónde quieres llegar y qué tengo que hacer, buscar la gente apropiada para hacerlo. Esos son los 3 pasos claves que yo planteo en el libro. Oye, y yo me acordé de un profesor que yo tenía de recursos humanos,
y que decía, uno el fondo arma la estrategia y después trae la gente y no armo la estrategia con la gente que tengo. Exactamente. Entonces, ¿a qué lo llevo? A que tú, de nuevo, has hablado de muchos temas muy interesantes, pero no esta persona quizás que está importando y que dice, yo tengo que comprar y vender nomás, no tengo todo este tiempo, pero si tuviese la chance, ¿es mejor partir invirtiendo de un comienzo con estos temas o primero arma tu negocio que empiece a funcionar y después introduzco estos temas? Mira, siempre si estás a nivel del Valle de la Muerte, yo lo que planteo en el libro, a todo esto, viste, ustedes me imagino que hablan mucho del Valle de la Muerte, ¿cierto? Yo digo, hay otros dos valles más, ¿verdad? De los cuales nadie habla. Yo planteo que son 3 valles, no uno. Digo, el Valle de la Muerte. El primero, el Valle de la Muerte. ¿Verdad? Si tú estás en el Valle de la Muerte, tú tienes que sobrevivir. Así que todo esto que estamos hablando probablemente no, si no tienes plata para pagar a final de mes, va a ser difícil que le dediques, requiere harta disciplina. Yo igual lo recomendaría. O sea, yo recomendaría que destines, no sé, 2 horas a la semana para temas estratégicos, por ejemplo. ¿Verdad? Y en esas 2 horas te da un café, ¿cierto? Te da un Starbucks, apagas el teléfono y haces esto. Dices, a ver cómo me quiero ver, listo. ¿Cómo se ve la empresa? Y empiezas a trabajar. Si tú no logras meter lo importante dentro de lo urgente, existe una alta probabilidad que vas a estar siempre en urgencia. ¿Ya? Entonces, evidentemente, cuando estás en el Valle de la Muerte es más difícil hacerlo, pero sí hay que hacerlo. ¿Ya? Y yo lo que planteo es que es mejor un poquito que nada. lo importante es el hábito. O sea, yo digo, mira, tú podrías decir, ¿sabes qué? Yo todos los lunes de 3 a 5 de la tarde y lo marcas como una reunión. Dices, ¿sabes qué? Tengo reunión de estrategia. Y si puedes juntarte con gente para escuchar de terceros, si tenías un consultor, mejor aún, ¿cierto? Pero es algo que tienes que hacer, generarte el espacio, el hábito, que al menos un par de horas a la semana vas a pensar en las cosas importantes, los temas estratégicos. Entonces, las 2 horas no te van a cambiar para nada qué va a pasar con la empresa, pero sí vas a avanzar mucho en temas que son trascendentales. Entonces, el primer valle, el Valle de la Muerte. Yo lo que planteo es que después viene el segundo valle, que es sobre el cual trata el libro, que es La Jaula de Oro. ¿Ya? El libro Jaula de Oro, que habla del Valle del Prisionero. Por eso que se llama jaula, ¿cierto? ¿Cómo paso? Ya, listo, ya saqué la nariz, ya no es un tema de cómo pago los sueldos del final del mes, es cómo hago que esta empresa crezca sin que pase por más peso para mí. ¿Ya? Porque lo que sucede cuando tú estás en la jaula es que tú haces más negocio, pero más trabajo para ti. O sea, es como que te vas echando cosas y cada vez va más pesado. Entonces, ese es el segundo valle. Y el tercer valle, que tiene que ver con los temas que estamos hablando al inicio, yo le llamo el Valle del Vacío. Porque una vez que pasaste el Valle de la Muerte, pasaste el valle del Prisionero, te va a pegar sí o sí esta crisis de sentido. O sea, va a llegar un momento de decir, ya, pero ¿cuántas hamburguesas puedo comerme? Ya me como otra. Le pongo doble hamburguesa. Pero esto es, o sea, para esto hice todo. Y ahí es donde entonces pega con más fuerza aún los elementos que estamos hablando de qué tengo que hacer hoy día para dejar una huella en la historia del mundo donde yo soy una letra. ¿Cuál va a ser mi letra? Ahora tú puedes, hoy día, gracias a este cambio generacional que hablamos y este cambio de paradigma, lo interesante que es eso que tú podrías decir, oye, pero es una preocupación solamente para los que ya la hicieron. Hoy día, al ser buen negocio hacerlo, debería estar desde el inicio. Oye, Alexis, ya para ir cerrando, mira, se me ocurren tantas preguntas que podríamos estar aquí horas y horas, pero ya tenemos que ir ya terminando. Hablamos de varias cosas, ¿no? Y nosotros tenemos una sección en este podcast que se llama Lo que realmente importa. Sí. Donde pedimos a cada invitado que de todo lo que hemos hablado, dé un solo consejo, corto y preciso, para este importador, empresario que se está desarrollando, algunos llevan más tiempo, unos están partiendo. Un consejo que englobe todo lo que hablamos hoy día o que para ti sea realmente lo más importante. Para mí,
el que hablamos hace un rato. O sea, aun cuando estés en la vorágine del día a día, tienes que generarte el espacio para pensar en los temas estratégicos. Y los temas estratégicos pasan por no solo, primero, cómo te liberas tú del día a día, que tiene que ver con los temas de la jaula de oro, y segundo, entender qué cambios están ocurriendo en la sociedad, porque son profundos los cambios. Y ahí la invitación es que sigan también al Observatorio de la Conciencia Empresarial, porque ahí estamos contando cuáles son los cambios, qué es lo que se viene, qué es lo que está ocurriendo. Pero salir del día a día es absolutamente clave, y si hoy día estás en el Valle de la Muerte, 2 horas a la semana, un café, teléfono apagado, para dedicarte a los temas que son estructurales y estratégicos. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo, Alexis, ¿cuál es la mejor forma? Si tú pones mi nombre, va a llegar directo a la consultora o al observatorio, y ahí están los puntos de contacto. O el LinkedIn también. Así que perfecto. Estoy bien presente, digamos. Oye, así que feliz. Mira, muchas gracias. La verdad que uno cuando piensa en estos como podcast de importación, no dice ya, voy a aprender del barco, del avión, ¿no es cierto? Pero creo que es muy interesante lo que hablamos hoy día, esto de que por más que tú lo puedes creer o no creer, igual te conviene hacerlo. Así que claro, aplica totalmente a los negocios. Y porque, como dices tú, las generaciones están cambiando, ya no son las generaciones no son largas, cada vez son más cortas estos cambios digamos de actitud, de lo que uno valora. Así que nada, muchas gracias, tremendamente interesante, y la verdad muchas cosas para aplicar. Fíjate, y con esto para terminar, fíjate con respecto a lo que acabas de decir, el gran tema a entender es que como hoy día se instaló la tecnología como eje, lo que está pasando es que las nuevas generaciones cada vez tienen más poder. Entonces, no es necesariamente que haya un cambio en términos de generaciones, sino que tú tienes a los jóvenes que ahora dicen, es para allá, y tú tienes que acomodarte a eso. Por eso que hay que estar mirando qué están haciendo los jóvenes y para dónde quieren empujar, y porque son los vientos que te van a tirar en el negocio. Así que muchas gracias, Daniel, por la conversación. Fue un placer, y todo el éxito en tus proyectos de futuro. Igualmente, gracias. Esto es todo por hoy en Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones, con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tu importación en producto automático. Si quieres saber más, encuentra nuestra página web www.ces.cl. Soy Daniel Guilov, más conocido como el transportador global, y agradezco a Delphi Salva en la producción y a Ana en la edición. Y si te gusta el podcast, por favor síguenos con la opción seguir. Nos escuchamos en el próximo episodio.